Ya, en cuanto a la definición, el cáncer de pulmón, según la OMS, es definido como un tumor que se origina en las células epiteliales del tracto respiratorio inferior, caracterizado por un crecimiento descontrolado y la capacidad de inundación local y diseminación a distancia, es decir, metástasis. Mientras que los síndromes paraneoplásicos vienen a ser manifestaciones clínicas indirectas del cáncer que se deben a la producción de sustancias biológicamente activas, como por ejemplo las hormonas, por parte del tumor. En cuanto a la epidemiología, según lo local en el 2022, que corresponde a la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, indican de que el cáncer de pulmón tiene una prevalencia mayor, ¿no?, a diferencia de los otros tipos de cáncer, siendo el 12.4%, y también, a diferencia de los otros tipos de cáncer, ocupa el primer lugar en cuanto a su mortalidad. Esto es de forma general, es decir, tanto mujeres como varones. Sin embargo, si se hace la diferencia, ¿no?, en el caso de las mujeres, el cáncer de pulmón viene a ser el segundo cáncer más frecuente y también es el segundo que va a producir mayor mortalidad, ya que el primer lugar viene a ser el cáncer de mama. Y en esta misma base de datos del año 2022 indica que el cáncer de pulmón a nivel del Perú ocupa el séptimo lugar en cuanto a incidencia y el segundo en cuanto a mortalidad. Sin embargo, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, en el 2023 se han identificado 447 nuevos casos de cáncer de pulmón, colocándolo pues en el puesto número 7, ¿no? Y esta cifra de 447 ha ido más o menos manteniendo una constante conforme pasan los años. En cuanto a los factores de riesgo, la mayoría de literaturas indican que el tabaquismo viene a ser el principal factor de riesgo, presentándose un riesgo acumulado de cáncer de pulmón entre los fumadores que puede alcanzar hasta el 30%, y sobre todo en los pacientes, ¿no?, que presentan cáncer de pulmón en poblaciones de sociedades desarrolladas, se han identificado hasta un 90% el antecedente del tabaquismo. Por otro lado, también el hecho de dejar de fumar también reduce el riesgo de cáncer. Y el tabaquismo pasivo también es considerado como un factor de riesgo importante, pero obviamente este va a ser menor a diferencia del tabaquismo activo. Sin embargo, en nuestra población es otra la realidad, ya que en investigaciones, por ejemplo, una realizada en un hospital de Cusco durante el 2015 al 2021, se vio de que todos los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón, el 46% de ellos habían tenido, ¿no?, como antecedente exposición al humo de quema de biomasa, mientras que, bueno, el tabaquismo se encontraba presente en un 10%. En otro estudio en Lima, realizado con pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón en el INE durante el 2010 al 2014, se vio que de todos ellos, pues la biomasa representaba el 30%, el antecedente de haber estado expuesto a biomasa representaba el 30% y el tabaquismo un 20%. Entonces esto nos lleva pues a concluir que en nuestra población el principal factor de riesgo viene a ser el humo de quema de biomasa, a diferencia del tabaquismo. Sin embargo, este se encuentra menos estudiado, ¿no? En el caso del tabaquismo tenemos pues el PAP-Years, que básicamente nos indica, ¿no?, de cuánto sería el riesgo de presentar cáncer de pulmón. En el caso del humo de quema de biomasa, se puede calcular el índice de exposición de biomasa a través de multiplicar el número de horas a las cuales pues está expuesta la persona por día a la biomasa por el número de años, ¿no? Y los estudios pues indican un punto de corte a partir de 100 horas por año, que ya sería un factor de riesgo estadísticamente significativo para el desarrollo de cáncer de pulmón. Otros factores también a tener en cuenta viene el radón, que es un gas que se puede encontrar en los materiales de construcción y en agua de pozos. En las sociedades desarrolladas es considerado como el segundo factor de riesgo en importancia. También en la exposición a carcinógenos ocupacionales como el asbesto, también se ha visto el níquel, el berilio y el sílice, también se encuentran asociados a un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Y enfermedades pulmonares, sobre todo aquellas que van a cursar con un estado inflamatorio crónico, como es el caso del EPOC y de la tuberculosis. Y también se ha visto alteraciones genéticas, sobre todo en protoncogenes, como es el RAS y el MYC. Y de tal manera, ¿no?, de que se ha visto que aquellas personas que tienen un familiar de primer grado que ha sido diagnosticado con cáncer de pulmón pueden tener hasta un riesgo 3 veces mayor a diferencia del resto de las personas, ¿no? Y en cuanto a los factores sociodemográficos, se vio que aquellas personas blancas no hispanas tienen un mayor riesgo de presentar cáncer de pulmón a diferencia de las personas hispanas. La edad más o menos es a partir de los 65 años, que ya podría ser un factor de riesgo, y en cuanto al sexo no hay un consenso. Hay estudios que aseguran que en mujeres mayores de 60 años pues se ha visto
que tienen un mayor riesgo, ¿no? Casi 2 veces más, a diferencia de aquellas personas, a diferencia de los varones, mientras que otros estudios no han identificado pues una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al sexo. En cuanto a la fisiopatología, el cáncer de pulmón básicamente resulta de la interacción de factores ambientales y también de predisposiciones genéticas, ¿no? Es decir, de factores individuales, los cuales pues van a hacer de que una célula normal se transforme en una célula maligna, cancerosa, y por lo tanto pues se desarrolle el cáncer de pulmón. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, podemos tomar en cuenta estos aspectos. El primero de ellos viene a ser mutaciones genéticas, principalmente a nivel de los protooncogenes, los cuales pues al mutar van a dar lugar a los oncogenes, los cuales van a dar lugar a su vez a una mayor proliferación celular. Por ejemplo, se tiene el KRAS, el MYC y el EGFR. Por otro lado, también se han visto mutaciones a nivel de los genes supresores de tumores, los cuales pues van a generar una mayor proliferación. En el caso de cáncer de pulmón, se han visto mutaciones a nivel del gen que codifica la proteína P53 y adenosina. Y por último se tienen los genes reparadores del ADN, ¿no? Estos en un estado normal pues van a codificar a enzimas que son capaces de corregir los errores al momento de la replicación del ADN. Y en el caso de cáncer de pulmón se han visto alteraciones a nivel del HMSH2, por ejemplo. También en cuanto a la epigenética se ha visto silenciamiento de genes supresores de tumores por una hipermetilación en las regiones promotoras de genes, tales como por ejemplo el RAS-F1. Por otro lado, también se han visto alteraciones en vías de señalización celular, como por ejemplo la vía del factor de crecimiento epidermoide o la vía del factor de crecimiento transformante beta, los cuales pues van a llevar una mayor transformación celular, un mayor crecimiento tumoral, una mayor resistencia a la apoptosis y por lo tanto una mayor metástasis. Por otro lado, en los estados de inflamación crónica, como podría ser, ¿no?, la liberación de interleuquinas como la interleuquina 1B, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento epidérmico, van a activar la vía de la ciclooxigenasa y van a incrementar los niveles de la prostaglandina 2, los cuales, bueno, el cual también se ha visto, ¿no?, que va a causar un aumento en la resistencia a la apoptosis, una mayor proliferación, angiogénesis y nociva. Y por otro lado, estas células pues son capaces de evadir al sistema inmune, ¿no?, de resistirse a la apoptosis a través de la sobreexpresión de PDL1, que va a generar una inhibición de los linfocitos T. Y por otro lado, también se ha visto que algunas células cancerosas disminuyen la actividad de los natural killer y de los macrófagos. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber, ¿no?, estas diferentes mutaciones genéticas o alteraciones que se dan? Es que a través de, va a haber algunos cáncer de pulmón, algunos tipos que van a expresar más mutaciones genéticas o epigenéticas. Entonces, esto permite tener un tratamiento dirigido, ¿no? Por ejemplo, se han desarrollado fármacos que son capaces de desmetilar, ¿no?, entonces trabajan a nivel de la epigenética. Y otro ejemplo más claro vendría a ser en el caso del PDL1, ya que va a haber algunas células tumorales que van a expresarlo y pues se va a unir a su receptor a nivel de la célula T. Entonces esta célula T pues ya no destruye, ¿no?, la célula tumoral. Por otro lado, pues esto permitió pues el desarrollo de fármacos, los cuales se pueden unir ya sea al ligando o al receptor, y de esta manera pues hacen, ¿no?, de que la célula T pueda cumplir con su trabajo, que es destruir la célula tumoral. Para finalizar, en cuanto a la fisiopatología, vamos a hablar un poco acerca de la carcinogénesis en el cáncer de pulmón. Bueno, la primera etapa es la iniciación, que esta básicamente se da por un daño genético irreversible que se a nivel de la célula normal. Este daño genético por lo general es a nivel de los protooncogenes y de los genes supresores de tumores. Si bien es cierto que esta mutación no la va a transformar de forma directa en una célula maligna, más bien lo que le va a dar es cierta ventaja de supervivencia y proliferación, a diferencia del resto de las células normales. De ahí en la siguiente etapa, que viene a ser la promoción, es que esta célula alterada va a sufrir una expansión clonal por factores promotores. Estos factores promotores principalmente son los factores ambientales, el estrés oxidativo y los estados de inflamación crónica, no tanto así mutagénicos, ¿no?, como en el caso de los factores de iniciación. Por otro lado, debido a esta expansión clonal, es que se van a generar pues nuevas mutaciones, las cuales se van a ir acumulando y va a llegar un punto en donde esta célula alterada se va a transformar en una célula maligna, lo cual da vida a la siguiente etapa, que es la transformación. Esta célula tumoral tiene características diferentes, ¿no?, de las células normales. Por ejemplo, tienen la capacidad de evadir la apoptosis, evitan también la destrucción inmune, inducen angiogénesis, etc. Por otro lado, también en la etapa de transformación ya es capaz de observarse alteraciones morfológicas como displasia severa o carcinoma in situ. Y por último se tiene la progresión,
en donde se va a dar un crecimiento acelerado y desorganizado de estas células malignas, lo cual va a generar subclones con fenotipos mucho más agresivos que van a ser capaces de invadir estructuras vecinas y diseminarse a través de la circulación linfática y a través de la sangre, y de esta manera pues dar lugar a la metástasis y dirigirse hacia otros órganos y sistemas. En cuanto a la clasificación, la OMS en el 2021 pues nos dio toda esta clasificación de acuerdo a los tipos histológicos. De todos estos, los más importantes o frecuentes vienen a ser 4. El adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes, las células escamosas y los tumores neuroendocrinos, los carcinomas neuroendocrinos. Y de estos, el más importante viene a ser el carcinoma de células pequeñas o el microcítico, ¿no? Este tumor, el microcítico, es diferente al resto de los demás. Tiene un fenotipo mucho más, es de peor pronóstico. Es capaz de hacer metástasis con mayor facilidad a diferencia de los otros. Es por eso que de forma práctica se pueden agrupar en 2 grupos. El primero de ellos, que básicamente se encuentra el carcinoma de células pequeñas, el microcítico, y el otro que es el carcinoma de células no pequeñas, o también llamado no microcítico, en donde se encuentran los otros 3, ¿no? El adenocarcinoma, las células escamosas y las células grandes. Entonces, así de forma general, algunas características a tener en cuenta. En el caso del adenocarcinoma, este tiene una ubicación periférica, es usualmente solitario, es de crecimiento lento, habita con menos frecuencia, y esto se encuentra principalmente en mujeres jóvenes no fumadoras, y es el que se va a asociar más a mutaciones, a diferencia de los otros tipos de cáncer. En cuanto al epidermoide, como se puede ver, tiene una localización central, surgen en un bronquio lobar segmentario y son capaces de producir una obstrucción, y por lo tanto pueden dar lugar a una atelectasis de nivel. También son habitantes y tienen un crecimiento rápido. En cuanto al carcinoma de células grandes, por lo general son periféricos, son de crecimiento extremadamente rápido, y su diagnóstico se da por exclusión. Y en cuanto al microcítico, este tiene una localización central, contiene nódulos inmunosecretores, por ejemplo, pueden producir, ¿no?, la hormona antidiurética, los que a su vez pues, van a producir síndromes paraneoplásicos, como el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Son de mal pronóstico, hacen metástasis distantes, y se va a encontrar asociado también al tabaquismo. Y como se puede ver, el más frecuente de todos estos 4 viene a ser el adenocarcinoma, de ahí le sigue el carcinoma epidermoide, de ahí el microcítico y el de células grandes. Continuando con el tema, las manifestaciones clínicas más frecuentes va a ser la tos persistente, la disfagia, disfonía, disnea, hemoptisis, pérdida de peso, dolores y punzadas al respirar y la fatiga. En varios estudios se ha llegado a la conclusión de que el síntoma más frecuente va a ser la tos, seguido de la disnea, el dolor torácico, de la astenia y la pérdida de peso. Continuando con los síntomas neoplásicos, estos van a ser manifestaciones indirectas del cáncer, los cuales se van a dar especialmente en tumores como el cáncer de pulmón, mayormente en el carcinoma de células pequeñas. Estos van a deberse a la producción ectópica de hormonas o a respuesta inmunológica anómala. Esto va a afectar a diversos órganos y a sistemas alejados del tumor. Se va a observar en el 10 a 15% de los pacientes con cáncer, y se va a observar en el 50 a 75% de los pacientes que tengan carcinoma de células pequeñas. Los síndromes neoplásicos conocidos se van a dividir en sistémicos, endocrinos, cutáneos, hematológicos y neurológicos, del sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, y renales. Como podemos observar en esta tabla, en el carcinoma de células pequeñas se va a observar la mayor presencia de los síndromes paraneoplásicos. Comenzando por los síndromes paraneoplásicos neurológicos, estos van a afectar al 1% de los pacientes oncológicos y al 3% de los pacientes que tengan carcinoma de células pequeñas de pulmón. Los principales va a ser la miasteniforme de Ehlers-Danlos, encefalitis límbica y la neuropatía sensorial. Estos se van a deber a la autoinmunidad, a anticuerpos oncocelulares. Los más frecuentes van a ser anti-U, anti-YO y anti-RI, los cuales van a atacar el sistema nervioso central.
El síndrome miasténico de Lambert-Eaton va a ser un trastorno neuromuscular que se va a ver asociado al carcinoma de células pequeños en un 60% de los casos. Se va a presentar debilidad muscular proximal, especialmente en piernas, y síntomas autonómicos como serostomía, hipotensión ortostática e impotencia. Va a estar causado por los anticuerpos IgG, los cuales van a ir contra los canales de calcio presinápticos, y eso va a disminuir la liberación de acetilcolina. En la electrofisiología se va a observar una baja amplitud basal, la cual va a mejorar tras el ejercicio o la estimulación. Continuando con la neuropatía sensitiva subaguda, va a ser un síndrome paraneoplásico raro asociado en el 77% al carcinoma de células pequeñas de pulmón, el cual se va a asociar a los anticuerpos anti-UA o ANA1, el cual va a ser un marcador de cáncer. Se va a tomar este síntoma como un marcador de cáncer. Su inicio va a ser subagudo, con dolor, parestesias, ataxia sensorial y pérdida de sensibilidad. Se va a enfocar principalmente en la pérdida de sensibilidad vibratoria y propociativa, y va a observarse reflejos disminuidos y síntomas autonómicos. Se va a ver una disminución o ausencia de los potenciales sensitivos, y va a haber mínimo respuesta al daño motor. Los síndromes endocrinos paraneoplásicos podemos observar que van a ser causados principalmente por la producción hormonal anómala por el tumor o respuesta inmunológica. Los más frecuentes van a ser el síndrome de producción anormal de hormona antidiurética, de hipercalcemia, de Cushing, carcinoide y hipoglucemia. Hablando principalmente del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, se va a dar por una producción ectópica por los tumores de hormona antidiurética, especialmente en el carcinoma de células pequeñas. Se va a observar en el 70% de los casos desde carcinoma de células pequeñas, y del 10 al 45% de pacientes con cáncer de pulmón van a desarrollar. El impacto pronóstico se va a tomar como un marcador temprano de la enfermedad. Los criterios diagnósticos van a ser el sodio en sangre, el cual se va a ver aumentado de su valor normal, la osmolaridad plasmática se va a ver aumentada, el sodio en orina se va a ver disminuido, y la presentación clínica va a darse con cefalea, fatiga y náuseas. En algunos casos se va a ver hiponatremia severa, y en otros casos hiponatremia crónica. La hipercalcemia humoral asociada a la malignidad se va a observar en el 2 al 6% en el diagnóstico inicial, y del 8 al 12% durante el curso de enfermedad. Se va a ver más asociado al cáncer pulmonar de células escamosas en el 23% de los casos, y su mecanismo de desarrollo va a ser principalmente la secreción de hormona paratiroidea. Las manifestaciones de hipercalcemia se va a ver una alteración del estado mental, una irritabilidad y contracción cardíaca aumentada, anorexia, náuseas y vómitos, poliuria, polidipsia y dolor óseo. En criterios diagnósticos se va a observar una disminución en el calcio en sangre, una disminución en el calcio ionizado. La hormona paratiroidea se va a observar baja o indetectable, principalmente. En el síndrome de Cushing ectópico se va a ver asociado comúnmente al cáncer de pulmón de células pequeñas en el 30% de los casos. La causa principal va a ser la secreción ectópica de hormona adenocorticotrópica. El pronóstico va a ser desfavorable, y la manifestación clínica frecuente va a ser la relacionada al síndrome de Cushing, como la cara de luna llena, acné, estrías rojas con hiperpigmentación, la atrofia muscular, miembros superiores e inferiores, hiperglucemia, anorexia metabólica y hipocalcemia, como se puede observar en las imágenes. Los criterios diagnósticos van a ser los mismos como para los que se utilizan para diagnosticar el síndrome de Cushing. Continuando con los síndromes
carcinoide de cáncer de pulmón, va a ser de origen tumor neuroendocrino pulmonar. La sustancia principal va a ser la secreción de serotonina y los síntomas característicos se van a observar rubor facial en cara y tórax, diarrea secretora, broncoespasmo, fibrosis valvular cardíaca. Los criterios diagnósticos se va a observar un aumento en el ácido 5-hidroxidoacético, principalmente eso. Su pronóstico va a ser de baja mortalidad, pero va a afectar la calidad de vida. Los síndromes paraneoplásicos neurológicos van a ser manifestaciones reumatológicos, es un error. Van a ser principalmente manifestaciones reumatológicas secundarias a un cáncer oculto o causadas por metástasis. Puede preceder en algunos casos al diagnóstico del tumor. Los mecanismos van a incluir anticuerpos con reactividad cruzada y liberación de citoquinas y sustancias inflamatorias. Principalmente vamos a observar la osteoartropatía hipertrófica pulmonar, en el cual se va a observar principalmente los dedos en palillo, artralgias y periostitis en huesos largos. Los criterios diagnósticos va a ser principalmente la elevación del factor de crecimiento endotelial vascular y la captación homogénea en la gamografía ósea. En el tratamiento va a ser principalmente el tratamiento del cáncer primario y el pronóstico va a depender del cáncer subyacente. Se va a observar también las miopatías inflamatorias. Esto se va a ver en enfermedades autoinmunes que afecten al músculo esquelético, como polimiositis y dermatomiositis. Los criterios diagnósticos se va a observar un aumento de la creatina fosfocinasa, aumento de LDH, aumento de AST o ALT. El pronóstico va a depender igualmente del cáncer y se va a observar que las que tengan la presencia del anti-TF1 va a tener el peor pronóstico. En los síndromes hematológicos se va a observar una alteración en los leucocitos, en el cual se va a observar un aumento mayor a los 50.000 sin haber tenido una infección. Hipereosinofilia, se va a aumentar un aumento se va a observar una trombocitosis. En algunos casos se va a observar un tromboembolismo venoso y va a verse la presencia del síndrome de Treuceo, en el cual va a ser tromboembolismo, tromboflebitis migratoria y eventos paratrombóticos. En los síndromes dermatológicos, los principales que vamos a observar van a ser la lactosis nigricans, la eritrodermia, en la cual va a ser una descamación del cuerpo. En el eritema Griatrium repens se va a observar lesiones hiperpigmentarias, en las que van a tener un patrón irregular. En hipertricosis longitudinosa adquirida se va a observar un aumento de vello en la parte del rostro, de los brazos, y en la vasculitis leucocitaria cutánea vamos a observar una vasculitis en miembros superiores e inferiores. También vamos a hablar acerca del síndrome de vena cava superior, el cual se va a dar por el crecimiento del tumor, que va a comprimir o va a tener una invasión tumoral en la vena cava superior. Los síntomas comunes, como podemos observar aquí, va a ser el edema facial, ingurgitación yugular, disnea, disfonía, y en casos severos va a tener proptosis o edema cerebral. Esto nos va a indicar de que se va a tener que dar una radioterapia urgente o una quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y aliviar la compresión. En los diagnósticos generales del cáncer de pulmón, lo principal va a ser la evaluación clínica, evaluando los síntomas como la tos, pneumoctis y la disnea, seguido de estudios imagenológicos, empezando por rayos X,
continuando con tomografías, la obtención del tejido, una vez se haya observado en las imágenes la presencia de alguna masa, se va a hacer una de obtención de tejido por broncoscopía o punción transitoria, la evaluación histológica y la estratificación. Bien, previamente ya para entrar a lo que es el tratamiento y el pronóstico, es clave entender que existe la estratificación. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver cómo podríamos agrupar a ciertos pacientes con esas características de los diferentes cánceres pulmonares que hemos hablado. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que nos va a dar una planificación de tratamiento, nos puede ayudar también a orientar sobre el pronóstico que puede tener nuestro paciente y también cómo hacerle un seguimiento y evaluar cómo va el tratamiento. Ya hemos visto que según podemos dividirlo entre los no microcíticos o los microcíticos. En este caso, la estratificación generalmente se basa en lo que es el TNM, que significa el tamaño, la presencia de nódulos de los ganglios linfáticos o si es que existen metástasis. Pero en este microcítico se utiliza este tipo de clasificación entre limitado y extenso, dado que el microcítico es demasiado agresivo, entonces va a avanzar demasiado rápido, entonces el otro tipo de estratificación que es TNM no lo usamos tanto. Primeramente para el microcítico, si queremos decir que esa célula es pequeña, podríamos decir que es limitado cuando el tumor solamente está confinado en un hemitórax y puede estar incluidos los ganglios ipsilaterales, o sea, en un mismo lado. Y sea extenso cuando ya existe una diseminación fuera del hemitórax y puede dar, ¿no? O sea, puede ser bilateral y dar una metástasis o un derrame pleural maligno. Ahora, en cuanto al no microcítico, acá sí vamos a emplear lo que es el TNM. Como dijimos en etapas de la T, dependiendo del examen que hagamos, podríamos poner TX cuando simplemente no encontramos o no evaluamos el tumor, un T0 cuando no existe la evidencia de tumor primario, un TIS cuando el carcinoma es in situ, el T1, ya el T2, el T3 y el T4 se van a avanzar de acuerdo al tamaño del tumor, si es menor de 3 centímetros, mayor de 3, incluso dentro de estos puede haber T1A o B que van a ser más específicos. Que bien esta estratificación del TNM, sobre todo en cáncer de pulmón, está cambiando demasiado, o sea, como decir que esta es ya la 9ª edición que ha salido. Entonces es algo que siempre es muy difícil clasificarlo, entonces siempre va variando. En cuanto al compromiso ganglionar, igual tenemos, si es que no se puede ser evaluado los ganglios, podemos poner NX o N0 si no hay metástasis en ganglios regionales, N1 si es que existe los ganglios linfáticos en una extensión hacia los ganglios linfáticos en un mismo lado, cuando ya hay metástasis de los ganglios mediastínicos, un N2, o cuando incluso llega a nivel de la clavícula, N3. Igual con la presencia de o no metástasis, MX cuando no podemos evaluar si es que existe, M0 cuando ya decimos que no hay metástasis distante y M1 cuando sí existe la metástasis. Este vendría a ser el cuadro así de complejo como lo ven, que podríamos evaluar, ¿no? El T1A, T1B, por el tamaño del tumor, que como dijimos se va a avanzar en un sistema de TNM no microcítico, y también se puede agrupar en estadios del 1 al 4, que va a ir de acuerdo a la gravedad, ¿no? Estadio 1 como que no tan grave y estadio 4 ya más grave. Y como vemos, acá podemos ver, ¿no? Estadio 1, estadio 2, hasta el 3 y el 4 ya lo involucramos abajo porque sí o sí ya hay la presencia de metástasis. Bien, en cuanto al cáncer pulmón no microcítico, acá está, ¿no? Más resumido, ¿qué tipo de tratamiento utilizaríamos en este caso? Un estadio 1, bueno, en general se recomienda que hay que darle prioridad a lo que es la cirugía. En este caso, si el paciente es candidato, se le podría hacer diferentes tipos de cirugías. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de los procedimientos quirúrgicos para el cáncer pulmonar. Una segmentectomía, como saben, es un segmento de un lóbulo, o sea, es algo más pequeño que una lobectomía. Y es recomendada exactamente en pacientes que se encuentran en estadios 1 y 2 únicamente. Una lobectomía también ya sería una cirugía mínima recomendada para el cáncer pulmonar. Una resección en manguito sería cuando hagamos una resección que involucra ya sea parte de la tráquea del bronquio y que después nuevamente lo vamos a anastomosar, pero eso también involucra esa región. Una neumonectomía sería cuando ya afecta más de un lóbulo, entonces ya no se puede hacer una lobectomía, sino tendríamos que quitarle todo el pulmón entero. Y después de la cirugía se podría hacer una disección ganglionar exactamente para ver si es que existe una extensión de este cáncer.
Bien, volviendo a lo que es el estadio de un cáncer de pulmón no microcítico, como dijimos, teníamos el 1, 2, 3, 4. En un estadio 1 se recomienda sí o sí la cirugía. En caso de que no sea candidato a cirugía, ya sea por la edad u otras comorbilidades, se podría usar lo que es la radioterapia estereotáctica adyuvante. También se le puede hacer luego de la cirugía, podemos emplear en quimioterapia, inmunoterapia o incluso terapias dirigidas, que esto va a depender, ¿no? Pero no es tan frecuente en este estado, sino más en estadio 4. Un estadio 2, entre 2A, 2B, se puede usar lo que es la cirugía más una quimioterapia adyuvante, quiere decir que dijimos adyuvante cuando se hace la quimioterapia después de la cirugía. Si en otras literaturas se encuentran el término neoadyuvante, es cuando se realiza antes de la cirugía. Bien, adyuvante podríamos usar, como dijimos, también la inmunoterapia con el pembrolizumab o la atezolizumab, o también podemos aplicar la radioterapia, que si no es quirúrgico, en caso que no sea quirúrgico, o con márgenes comprometidos. En un estadio 3 podríamos ya aplicar lo que es la quimio-radioterapia concurrente, o sea, vamos a aplicar tanto quimioterapia como radioterapia a la vez. Si bien la quimioterapia, radioterapia concurrente da más efectos adversos que una seguida, o sea, primero hacer la quimio y después la radio, por más que nos dé más efectos secundarios, se ha visto que tiene una mejor tasa de respuesta, entonces es mejor hacerlo de forma concurrente. Otro tipo de manejos que podemos usar es también, en casos seleccionados, una cirugía con inmunoterapia de consolidación con durvalumab. En un estadio 4, cuando decimos que ya es metastásico, podemos usar lo que es la terapia dirigida. Por ejemplo, si es que vemos que hay mutación, ¿no?, en el tumor, por ejemplo el EGFR, que es el receptor de formación, factor de formación de crecimiento epidérmico, podríamos aplicar exactamente hacia ese tipo de receptores con ciertos medicamentos para la terapia dirigida. También podríamos incluir la quimioterapia, una inmunoterapia, en caso de la presencia del ligando de muerte, tipo 1, o terapias dirigidas, como dijimos, radioterapia paliativa. En este caso ya la radioterapia paliativa ya sería más que todo para disminuir los síntomas del paciente o el dolor que tenga. Para un tratamiento de cáncer de pulmón microcítico, como dijimos, teníamos dos, una etapa limitada o etapa extensa. En caso de la etapa limitada, previamente tendríamos que hacerle un examen exhaustivo a nivel del medicino del paciente y ver si es que es candidato previamente a cirugía. Podríamos hacerle la extirpación del tumor, pero también tendríamos que hacerle una disección del ganglio. Si después de la disección del ganglio sale que es N0, o sea que no existe una metástasis ganglionar, podríamos darle también quimioterapia, pero si existe ya N1, N2, cuando existe una diseminación, podríamos empezar también con quimioradioterapia después de la cirugía. Y por ejemplo aquí el tratamiento principal también sería quimioradiación concurrente con cisoplatino o carboplatino más un etopósito, o la radioterapia torácica. Otros manejos que también se ha visto es la irradiación craneal profiláctica. En caso de la etapa extensa, que dijimos que ya es a nivel de ambos hemitórax, la quimioterapia con platinos más un etopósito, también la inmunoterapia con atezolizumab o durvalumab. Bien, en cuanto al pronóstico, bueno, podemos encontrar diferentes tipos de cuadros o referencias, unos más específicos que otras. En este caso, podríamos decir que un estadio 1 y 2, donde tenemos un tumor localizado sin metástasis, podría tener unas tasas de supervivencia de 68 al 92%. En la 3, que existe una diseminación ya a ganglios y estructuras adyacentes, una tasa de 36 a 41% de pacientes que tienen una supervivencia de 5 años, y una metástasis a órganos distantes alrededor de 10%, o incluso que tienen con células pequeñas menor del 5%. La pregunta es, según lo que vemos los cuadros, ¿esto es en pacientes con tratamiento o sin tratamiento? Bueno, lógicamente estos pacientes ya con tratamiento, porque no se puede hacer estudios en pacientes sin tratamiento porque no los podemos dejar así. Entonces, bueno, pero cabe recordar acá la importancia de algo en la cuarta etapa, que se ha visto que el uso de terapias dirigidas en esta etapa, en este estadio mejor dicho, se puede duplicar o triplicar la supervivencia. E incluso también con la inmunoterapia se ha visto que algunos pacientes pueden lograr una respuesta prolongada por varios años. Otra cosa que quería recalcar en el estadio 4, que según he visto
existen ciertas circunstancias que podríamos optar por la cirugía. En este caso habría condiciones, por ejemplo, que el tumor primario y el tumor metastásico sean resecables, o sea, que podamos extraerlo con un margen limpio y necesario salud, y que este tipo de tumores sean, ¿no?, a nivel cerebral o suprarrenal o a nivel pulmonar. Bien, más o menos para concluir, ¿qué factores influyen en el pronóstico? Bueno, como dijimos, es importante saber si es que es microcítico o no microcítico. Como dijimos, el microcítico es el más agresivo, el que avanza más rápido, y por ello usamos un tipo de escenificación más estrecho. En cambio, el no microcítico, que involucraría tanto el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide, células grandes, que son las indiferenciadas, tiene una mejor respuesta, ya que estos no avanzan tan rápido. La clasificación del TNM, como hemos visto, dependerá del tamaño, de la diseminación ganglionar, la metástasis. También nos querrá involucrar acá son los estados funcionales y comorbilidades del paciente, y también, como hemos visto, va a depender de la respuesta al tratamiento, ¿no?, con ayuda de terapia dirigida o inmunoterapia. Sí, eso sería todo. Gracias por la atención. Chicos, preguntas. A ver, pónganse a ver. ¿Nadie pregunta? Vamos a preguntar. Christopher Chantel dice, ¿no? Voy a anotar algunas cositas para recalcar. No sé si ustedes han leído algo sobre el vapeo. ¿Sí conocen, no?, los cigarrillos electrónicos. ¿Produce cáncer de pulmón? Sí, o sea, por ejemplo, el UpToDate lo considera como un factor de riesgo, pero o sea, no va a ser tanto como el tabaquismo, ¿no? O sea, el tabaco en sí. Pero todavía no hay estudios que podrían asociar de una forma mucho más significativa el vapeo con el cáncer de pulmón. Pero sí lo consideran como posible factor. Sí lo consideran, ¿no? Ajá. Miren, el vapeo, el cigarrillo electrónico se inventó para evitar la adicción a la nicotina. O sea, ese fue el fin, ¿no? Pero lo que pasa es que se pensaba que el vapeo podía, de alguna manera, a aquellos pacientes que fuman, dejar la nicotina, porque la sensación que tenían de vapear iba a suplir la sensación que les daba el cigarro, ¿no? Pero se ha visto que ya no. O sea, realmente ahora el vapeo está contraindicado. Hay muchos estudios en que es peor que los cigarrillos. No solo por el cáncer de pulmón, sino que el vapeo está produciendo lesiones agudas, inflamatorias en el pulmón. El hecho de hacer un vapeo, ustedes saben que tiene una batería, ¿sí? Y esa batería tiene que calentarse para que pueda producir un vapor. Y eso destruye y prácticamente quema la vía respiratoria. Entonces, si bien es cierto, el paciente no me va a venir con cáncer de pulmón, pero sí me va a venir con neumonitis, con lesiones de quemadura, neumonitis química, con insuficiencia respiratoria y distrés respiratoria. ¿Ya? Entonces, por eso es que ahora ya el vapeo ya no se está considerando. Sin embargo, sí hay estudios en los que se está viendo que a largo plazo el vapeo puede ocasionar más cáncer de pulmón que el mismo hecho del tabaco, ¿no?, de la nicotina. ¿Por qué? Porque ahora los cigarrillos electrónicos ya no solamente son que contienen la batería y todas estas sustancias que hacen que se produzca ese humo, sino que están agregando sustancias inmunoestimulantes, o sea, no inmunos, sino neuroestimulantes. Ya, o sea, es como que te estás drogando con un vapeo, ya no solo es la satisfacción de que estás fumando, sino que te están produciendo con sustancias energizantes, ¿no? Ahora, antes un cigarrillo electrónico no era de fácil acceso, era un poco caro, ¿no? Costaba 120 soles, 180 soles. Sin embargo, ahora los chinos han producido muchos tipos de cigarros electrónicos que son mucho más accesibles a las personas y los están introduciendo en los colegios, en adolescentes, ¿no? Está habiendo una moda, ¿no?, de quién hace vaping, el mejor vaping que otros adolescentes. Por eso es que ahora ya no se está recomendando. Entonces, no, definitivamente el vapeo no debería de haber, ¿no? Ya no se recomienda. Bien, ese es uno. Otro, hablamos sobre el tratamiento, algunos términos de resecabilidad y de operabilidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre que un tumor sea resecable o sea operable? ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencia hay?
la secabilidad y la operabilidad. La secabilidad nos quiere decir que es posible extirpar ese fragmento del tumor más un margen seguro. En cambio, la operabilidad nos dice que más es el estado del paciente, si va a poder tolerar la cirugía y que después de ello va a tener un parénquima funcional, ¿no? Sí, está bien. Eso es importante porque lastimosamente el cáncer de pulmón se diagnostica en estadios tardíos. Ustedes mismos lo han dicho, ¿no? La sintomatología a veces es nada. Podemos tener un nódulo pulmonar muy pequeño, que de repente ni tos nos produce. Y nadie se da cuenta que están formando un cáncer de pulmón, es un nódulo pulmonar maligno. Pero mientras pasa el tiempo, este nódulo puede duplicar el tamaño, triplica el tamaño y entonces ya va un poco más de parénquima pulmonar y el paciente puede empezar a tener tos. ¿Y quién con tos piensa que tiene cáncer de pulmón? Difícil, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando es una tos crónica, pero además se agregan otros síntomas que también lo han mencionado, ¿no? Que puede ser de repente una pérdida de peso, falta de apetito, disnea y después debutar con derrame pleural. Entonces, en cáncer de pulmón, ustedes han puesto las estadísticas, tenemos una alta mortalidad. Mueren mucho de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque lo diagnosticamos lastimosamente en etapas tardías. Cuando el paciente ya llega generalmente con un derrame pleural. ¿Sí? Un paciente mayor de 60 años con derrame pleural, la primera causa que ustedes tienen que pensar que es un cáncer de pulmón. A diferencia de un paciente joven como ustedes con un derrame pleural, lo primero que tengo que pensar es en cáncer, no, ¿verdad? ¿Y qué pensaría? De la naturaleza. Si alguien, chicos, si alguien joven en sus consultorios, joven como ustedes, 23, con derrame pleural, ¿ustedes piensan que la primera causa es que sea un cáncer? No. ¿Qué piensan? Debe ser. Es la primera causa de derrame pleural en una edad como ustedes, tener tuberculosis. La segunda puede ser una neumonía, un derrame paraneumónico, y ya debe ser un cáncer de pulmón. Pero sin embargo, un adulto mayor de 60 a 65 años con derrame pleural, tu primera causa diagnóstica no va a ser PDC, ¿no? Es un cáncer de pulmón. Obviamente que puede ser tuberculosis, sí, pero no es tu primera presunción diagnóstica, ¿ya? Entonces, lo que pasa en cáncer de pulmón es que no podemos diagnosticar tempranamente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Cuál sería nuestra prevención? Porque tú has puesto que lastimosamente el tratamiento en estadios avanzados es nada. Ahí has puesto unas estadísticas de la sobrevivencia a los 5 años, según el estadiaje, ¿no? Mira, estadio 4 es 10,0% a los 5 años. Pero sin embargo lo encontramos en un estadio 1A, es un 92%. Pero si ves, ¿qué es un estadio 1A? A ver, ¿cómo deberíamos encontrar al paciente en el estadio 1A con cáncer de pulmón? Sí, el anterior. Sigue. No, pues ya ha pasado. Ya ha pasado, sí, está bien, eso es todo. El gran Ya, el 1A es que el parénquima sea menos de 1 centímetro de tumor, chiquito, que no tenga nada, no tenga ganglios, no tenga metástasis, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para poder encontrar a un paciente en estadio 1 o de repente en estadio 2 y no recién en un estadio 4? Porque lo que tenemos que saber ahora en esta clase es prevención. Entonces, ¿cómo hacemos, chicos? ¿Qué se les ocurre? Factores de riesgo, ¿verdad? Sí. ¿Qué factores de riesgo has dicho? Radón. ¿Dónde encontramos radón? Movimiento de tierras, ¿no? Entonces, en estas construcciones de casas antiguas que las están demoliendo y están construyendo edificios modernos, ahí, en ese movimiento de tierras, puede haber radón. Entonces, ¿cuál sería la prevención? Máscaras, ¿no? Más equipos de protección, al menos en los que trabajan en la movilización de las tierras. Luego hablaste de níquel. ¿Dónde hay níquel? ¿Dónde encontramos níquel? En las minerías. En las joyas, porque ahora las joyas, los aretes, los collares, etcétera, vienen, ¿no? Sin níquel o sin revestimiento con níquel, ¿no? Entonces, en eso, en correas, todo lo que sea materiales brillosos, el níquel es algo, ¿no? Entonces hay que seleccionar bien él. También hablaste de asbesto. ¿Dónde encontramos asbesto? Igual en las construcciones. Ya, construcciones antiguas, pero también industria textil. Ya, pero también alguien tiene un papá de
repente que trabaja con frenos embriagues, ahí también podemos encontrar aspectos. Sin embargo, esos factores de riesgo ya se han estudiado y ahora ya llegan sustancias libres de asbesto, ¿no? Entonces, eso, chicos, tenemos que nosotros saber. Ya. Luego, hablaste sobre los factores de riesgo genéticos. Entonces, si una persona, no sé, tiene el antecedente de un familiar de primer grado con cáncer, que ha fallecido con cáncer de pulmón, ¿esta persona qué tendría que hacer? ¿Fumar? Tendría que evitar. Entonces, hay que evitar ese factor de riesgo y eso es importante. O la biomasa, ¿sí? Y luego ¿cuándo tú le dirías a un paciente que ha tenido un familiar de primer grado, de repente un hermano que falleció de cáncer de pulmón, que se haga una placa de tórax o una tomografía? Una tomografía, porque en la placa de tórax, el screening de cáncer de pulmón, si bien el screening no lo podríamos hacer con placa de tórax, porque no podemos ver lesiones mínimas, menos de 10 milímetros o 2 centímetros, no se puede ver. Sin embargo, en una tomografía sí se podría ver. Entonces, el screening de cáncer de pulmón, si habría screening, tendríamos que hacerlo con tomografía. Y otra de las cosas que, ¿por qué detectamos el cáncer de pulmón tarde? Porque no hay un screening como, por ejemplo, para el cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es el screening para el cáncer de cuello uterino? El Papá Nicolau. ¿Que se les hace a quiénes? A las personas, ¿no? A las mujeres que ya han empezado las relaciones sexuales cada año y después cada 3 años espaciados en meses. Entonces, ahí sí tenemos prevención. El screening de cáncer de mama, ¿cómo es? Con la mamografía. ¿Cómo es la indicación? A partir de las 40 mujeres o de repente más adelante si es que tiene un familiar cercano de primer grado, ¿no? Y en cáncer de pulmón, ¿cómo es el screening? No hay. ¿Ustedes han visto campaña de detección de cáncer de pulmón? No. Entonces, si tiene eso, también no hay, ¿verdad? Por eso es que nosotros lo detectamos tardíamente, porque un nódulo pequeño no te va a dar mucha simbología. No hay screening. Pero sin embargo sí podemos tener, como ellos muy bien lo han dicho, una buena historia clínica, factores de riesgo, antecedentes, en qué trabajan. Por eso los que rotan neumología tenemos una historia neumológica donde está, en qué han trabajado. Es muy importante para nosotros saber en qué trabajan, qué exposición han tenido, ¿ya? Y obviamente se han estado con EPP. Bueno, ¿a qué venía lo de resacabilidad y operabilidad? Es que, como bien lo has dicho, ¿no? Un paciente puede tener un tumor y el cirujano viene y te dice, sí, lo puedo sacar. Pero ese paciente, como ya está en un estadio 4, es un paciente desnutrido, porque está con un síndrome consultivo, es un paciente de repente que está con algún paraneoplásico por ahí, es un paciente que no va a tolerar la cirugía, por más que el cirujano quiere sacarle un segmento de pulmón o una neumonectomía, no lo tolera. Va a ser peor la cura que la enfermedad. Entonces, eso se llama operabilidad, ¿ya? Entonces, puede ser resecable, pero no es operable. Y eso pasa en los estadios avanzados, ¿no? Cuando ya el paciente tiene muchas comorbilidades. Ya, hablaron de los paraneoplásicos, no hablaron del Creutzfeldt-Jakob, ¿qué es? No es un síndrome. Creutzfeldt-Jakob. Hablaron de Lames y todos los paraneoplásicos, pero ¿qué es el Creutzfeldt-Jakob? Que también no solo es de cáncer de pulmón, pueden haber otras patologías, pero ¿qué es? Es un síndrome que va a alcanzar principalmente el nivel de lo que son los ganglios de los cervicales y que va a haber una afección de estos y va a presentar unos síntomas específicos que es lactosis papilar, anhidrosis, Miosis. Ya, pero ¿cómo se relaciona con el cáncer de pulmón? ¿Dónde tiene que estar localizado? En el lápiz. En el lápiz. Y crece. Es por un efecto de masa que va a llegar, ¿no? Hasta el ganglio estrellado. Así como el síndrome de la vena cava superior. Sí, también. Una de las emergencias oncológicas es el síndrome de vena cava superior. ¿En qué consiste el síndrome de vena cava superior? Es igual, ¿no? Es por compresión que va a, pues, comprimir la vena cava superior. ¿Pero qué tiene el paciente? Plaquítico. ¿La qué? Ya, que se llama una fascia ciática en circulación colateral a nivel de más y ¿Cómo es el edema? El edema es a nivel de los miembros superiores y de la cara. Ya, pero hay un edema, el edema es esclavina. ¿Qué es la esclavina? Ay, chicos, ¿qué es la esclavina? El edema es en esclavina, el síndrome de vena cava superior. Entonces, ¿qué es la esclavina?
¿verdad? Que se ponen acá y así este cuellito, ¿no? Ese es el esclerosis. Entonces el edema es clarina, porque el paciente está edematoso de acá para arriba, la cabeza, la cara, y no en los miembros inferiores, ¿ya? Ese es el edema esclerótico. Entonces puede haber cianosis, puede haber circulación colateral, edema de esclerosis, y eso está haciendo que está comprimiendo, ¿no? Entonces, esta es una de las emergencias, necesitamos usar corticoides, ¿no? Y ver dónde está la masa en el gastritis, dónde está. Otra pregunta. Muy bien en relación a biomasa y tabaco, ¿ya? Nosotros somos más biomasa que tabaco. Allá, no está el doctor Rolando, le toca el consultorio, pero cuando el doctor Rolando y él más hizo el estudio sobre cáncer de pulmón en el 9 grado, ¿no? La incidencia que había, si era más a predominio del tabaco y a la biomasa, y se vio que era más a predominio de biomasa y en mujeres. O sea, también tenemos esa estadística en Arequipa y en nuestro hospital, ¿no? Y fue ganador de un premio a nivel latinoamericano ese estudio, o sea, sí, se corrobora con las estadísticas que ustedes han dicho. Nosotros en Perú somos más biomasa que tabaco, igual para EPOC, ¿no? Somos más biomasa que tabaco, ¿ya? ¿Te tomarías una placa de huesos largos a un paciente con cáncer de pulmón? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente se metástasis es a nivel, ¿no?, de los huesos, es uno de sus focos. Ya, pero ¿por qué más? ¿A dónde metástasis? ¿A dónde se más metástasis el cáncer de pulmón? Bueno, cerebro, Cerebro, a hueso, mama. bien, Y si es huesos es más volumen, ¿no? Pero ¿por qué le tomarías una placa de huesos largos? De hecho, ¿no? Con de huesos largos, un paciente con cáncer o sospechas de cáncer de pulmón, de repente por ahí tiene hipercalcemia, ves que tiene acropaquias, todavía sabes que hay un nódulo en el pulmón, pero no está pendiente la biopsia, etc. ¿Por qué le tomarías? Ustedes lo han dicho. No tienes ahí en tu diapositiva, en los signos para neoplásicos. A ver, ustedes lo han dicho, chicos. O alguien que ha estado atento, ¿por qué le tomarías? ¿Qué dice la persona? ¿Qué dice? Ay, pero sí dicen los huesos largos, tibia, peroneo, radio, ¿ya? Con eso puedes sospechar las acropaquias también, ¿no? Que han visto acropaquias en los pacientes. Listo. A ver, ¿qué más? La estadificación, ¿no? En relación, todo el TMM es para el cáncer de células no pequeñas, ¿no? Y para el de pequeñas que es el más agresivo, no hay una estadificación todavía, ¿no? Un TMM no es así, ¿ya? Eso también es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué más? Bueno, y los síntomas y los signos va a depender de cómo es que se nos presenta un paciente con cáncer de pulmón. Como les digo, puede ser desde un nódulo muy pequeño, que no da mínima sintomatología, hasta un distrés respiratorio con un derrame pleural, ¿no? Y de repente un paciente que tiene metástasis a distancia al cerebro, el paciente puede presentar convulsiones, ¿sí? Con convulsiones, el paciente puede presentar como cualquier síndrome paraneoplásico, y entre los estudios que vamos a hacer, una placa de tórax, si hay alguna lesión sospechosa ya solicitamos una tomografía de tórax, y siempre cuando hay una masa en una placa de tórax tenemos que pedir una tomografía de tórax con contraste, eso también es importante. Cuando pedimos una TEM sin contraste y una TEM con contraste. Cuando hay masas nódulos es con contraste, porque las lesiones neoformativas normalmente captan contraste, ¿ya? Y ahí vamos a tener que ver las características de la lesión. Listo. ¿Tienen alguna duda, pregunta más, chicos? No, su examen es el lunes. Así que, sí, hemos hablado casi de las preguntas que les pueden venir probablemente en el examen en relación a cáncer. ¿Ya? Listo, eso es todo. Eso es todo. Comparte, por favor. Hay un error en las diapositivas y también en relación al síndrome de la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. A ver, lo estabas diciendo al revés. La siguiente. Ya. El paciente lo que va a tener es hiponatremia, o sea, va a tener bajo el sodio, baja la osmolaridad, ¿ya? Va a ser hiposmolaridad. No es al revés. Y también